Bien, damas y caballeros, vamos a hacer la presentación del señor Julio Puntriano Suárez, nuestro expositor de la Universidad ESA esta mañana. El doctor Julio Puntriano Suárez es graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima. Cuenta con una especialización en Finanzas Públicas desarrollado por la Universidad del Pacífico, especialización en Planeamiento Estratégico del Desarrollo Local en ESAN, especialización en Defensa y Desarrollo Nacional en CAEN y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, Instituto Ortega y Gasset, Escuela Continental. Ha trabajado en importantes posiciones directivas a lo largo de su ejercicio profesional, conferencista y expositor en materia presupuestaria, sistemas administrativos del sector público, planeamiento estratégico en el sector público y planeamiento operativo institucional de entidades públicas. Bien, vamos a dejar en el uso de la palabra al señor Julio Puntriano Suárez. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, saludo al Poder Judicial de parte de la Universidad ESAN. Estamos muy contentos de estar aquí para tratar un tema que reviste particular importancia en este proceso que se está dando en la administración pública peruana, que es transformar un modelo burocrático tradicional al que se refería hace ya más de un siglo el señor Max Weber en un modelo de gestión para resultados. Saludo también la iniciativa que se ha tenido a nivel de la presidencia del Poder Judicial, de este poder importante del Estado, para que participen los mismos presidentes de las Cortes Superiores, que es muy importante para entender o profundizar en lo que es la gestión orientada a resultados y que uno de los instrumentos o mecanismos más importantes resulta ser esto que se llama unidad ejecutora. Hemos tratado de hacer este pequeño curso de una manera teórico-práctica, sin perder de vista el rigor académico. Queremos profundizar en algunas herramientas que ustedes pueden manejar para efectos de mejorar la performance, el desempeño de vuestra actuación jurisdiccional y, como parte de ello, el apoyo administrativo que es tan importante, que se hace a través de esto que se denomina unidad ejecutora. Entonces, nosotros hemos distribuido esta reunión en 4 puntos que vamos a tratar enseguida. Vamos a estar en la mañana, en la tarde. En la mañana vamos a tratar los 2 primeros puntos, que son la naturaleza jurídica de esta instancia denominada unidad ejecutora. Distinguir, porque hay varias confusiones y varias precisiones que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la relación entre unidad ejecutora y estructura orgánica? También es un elemento fundamental, entre otros aspectos. Un segundo punto que vamos a tratar tiene que ver con la funcionalidad de la unidad ejecutora. ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Qué atribuciones tiene? ¿Cuál es su ámbito de competencia? ¿Cómo se relaciona con el concepto de gestión presupuestaria del Estado? Esto también trae a colación una serie de temas que vamos a tratar, que nos vamos a permitir compartir con ustedes a efectos de tal vez fortalecer vuestra gestión administrativa e institucional de vuestras cortes. Un tercer elemento que es el ámbito de competencia y responsabilidad administrativa de la unidad ejecutora. Este también es un tema muy interesante, ¿no? Porque definiendo qué es unidad ejecutora, cuáles son sus atribuciones y sus funciones, habría que ver quién es responsable de la unidad ejecutora, ¿no? Porque por un lado tenemos una estructura orgánica y por otro lado tenemos conceptos un poco etéreos como componente, unidad ejecutora, pliego, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pliego con la institución? ¿Qué tiene que ver la unidad ejecutora con la estructura orgánica? Finalmente, ¿quién es el ejecutor y qué responsabilidades tiene? Y yo, como presidente de la Corte Superior, ¿cuál es mi atribución? O sea, ahí hay un elemento que no está tan claro en la normativa vigente, porque todavía no seguimos funcionando como por compartimentos estancos. Todavía no está tan precisado esto y yo creo que ahí podríamos colaborar con las precisiones del caso. Y un cuarto elemento es el tratamiento presupuestario de las unidades ejecutoras.
Existen requisitos, existen procedimientos, existen criterios para su conformación y esto vinculado a las fases del proceso presupuestario. Ahora, en cualquier momento de nuestra exposición, y esta es una licencia que lo sometemos a consideración de ustedes, podrá interrumpirse o pedir uso de la palabra a efectos de hacer alguna precisión o alcance que ustedes tengan a bien formular. Muy bien, sin mayor trámite, empezamos con el primer tema que es muy importante para nosotros. Y acá hay que trabajar algunos conceptos de entrada que son necesarios para entender lo que es una unidad ejecutora. El aparato administrativo como tal está organizado bajo un enfoque de línea staff. Y esto forma parte del enfoque que acuñara hace muchos años el señor Max Weber en su famoso libro Economía y Sociedad, Estado de Sociedad, donde él acuña el concepto de burocracia. Entonces él decía, la burocracia tiene que ser un ente donde, que constituye un aparato eficiente para cumplir con rol del Estado, ¿no? Eso es lo que decía en buena cuenta nuestro amigo Max Weber. Y para ser eficiente, pues necesita tener determinadas características. Estoy hablando de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Su libro es de 1915, 1920 aproximadamente. Y él cuando habla de burocracia, entonces dice, esta tiene que estar absolutamente subordinada a la ley, ¿no? En el aspecto jurídico todos sabemos pues que por las mismas épocas es nuestro amigo Hans Kelsen con el positivismo, ¿no? En donde básicamente había una fijación, un culto a las disposiciones legales, a los dispositivos legales, a la ley. Nada está fuera de la ley. En consecuencia, ese enfoque filosófico, por cierto, que existía en esa época, también estaba trasladado a la actuación pública y lo vemos expresado en Max Weber. Entonces, para él la administración pública está sujeta a la ley. Esa es una característica fundamental. Y además decía, la burocracia tiene que ser absolutamente jerarquizada. Tiene que haber una jerarquía. Y la jerarquía supone estar claramente identificados los niveles de mando en la organización y el aparato estatal. Nadie debe hacer nada sin autorización del superior, ¿no? Entonces, eso es un elemento característico de lo que se ha denominado modelo burocrático tradicional. Los señores magistrados, el equipo administrativo que desee investigar sobre esto, basta colocar modelo burocrático tradicional en internet, en el Google, y ustedes pueden ubicar en la primera página algunos documentos muy interesantes del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sobre este particular, modelo burocrático tradicional. Esto es importantísimo porque hay un diagnóstico muy claro y si ustedes tienen a bien leer, aunque nosotros vamos a entregar a la Oficina de Recursos Humanos del Poder Judicial un CD donde está todos los materiales de lectura para este evento, para que sea mayor ilustración o profundidad. Pero este modelo burocrático tradicional, llámese modelo weberiano, tiene estas características y forma parte del diagnóstico que se ha hecho a América Latina. América Latina todavía tiene ese enfoque burocrático tradicional. ¿Y cuál es el enfoque? Objetivizado, relacionado al cumplimiento de las normas, en primer lugar, jerarquizado. Y si una institución es grande, ¿no es cierto?, la jerarquía supone una mayor distancia entre la primera autoridad, ¿no es cierto?, y el nivel que está más cercano a quien atiende al ciudadano. En consecuencia, hay problemas de comunicación. Citando al señor Henry Mintzberg, que es una autoridad en lo que es diseño organizacional y planificación estratégica, Henry Mintzberg, dicho sea de paso, es un profesor muy reconocido en estos temas a nivel mundial académico, pero que también hace gestión pública, lo cual le da también una autoridad interesante en la materia. Henry Mintzberg nos dice en este tema que el elemento fundamental, característico de una organización, es que exista comunicación. Si no hay comunicación, no hay organización. Entonces, quien quiere gestionar el aparato público, una instancia pública, una dependencia pública, una corte superior,
tiene que tener como una habilidad gerencial la capacidad de comunicarse. Y el problema es que en el diseño que plantea Max Weber, esa comunicación es formal. Entonces, una de las características del modelo burocrático tradicional se denomina comunicación formal. Entonces, yo para comunicarme con la oficina de al lado, supongamos, la oficina o la gerencia de administración, que tiene a su vez personal, tesorería, contabilidad, ¿no? Patrimonio, servicios generales, lo que fuere, como están configurados ustedes, ¿no es cierto? Para comunicarse entre ellos, tiene que haber un memo, un documento de por medio. Si no hay documento, no hay comunicación. Y como el memo tiene que salir por la secretaria y luego tiene que remitirse a la otra oficina de la secretaria para el despacho del jefe y todo lo demás, en enterarse lo que quiere comunicarse el jefe que está en la oficina adyacente, tal vez pueda demorarse una semana. Entonces, ¿pero a qué responde eso? A este enfoque, se ha denominado paradigma del modelo burocrático tradicional, comunicaciones formales. Hoy eso se resuelve de otra manera. De hecho, ustedes trabajan de otra manera. O han configurado un equipo de gestión o tienen instancias donde la comunicación es directa a través de directorios o reuniones de trabajo con los principales, digamos, responsables de las áreas administrativas o funcionales de vuestra corte. Porque de otra manera no podemos llegar a resultados. No tenemos capacidad de respuesta. Ahí hay un elemento también fundamental. Pero la comunicación formal es una característica del modelo burocrático tradicional. Otra característica del modelo burocrático tradicional es, vale decir, la de dividirse por compartimentos estancos. O sea, sigue un criterio funcional. ¿Qué significa un criterio funcional? Vamos a decirlo de otra manera, apelando a una frase muy interesante de nuestro saber popular: zapatero a sus zapatos. Eso es lo funcional. Significa el de personal que solamente se preocupe de temas de personal, el de logística que solamente se preocupe de temas de logística, el de presupuesto de igual manera. Entonces el señor solo responderá por el tema de presupuesto. Sin embargo, todos sabemos, y ustedes lo saben perfectamente, que un tema de personal tiene que ver con un tema de presupuesto. Y también tiene que ver con un tema, por ejemplo, de racionalización, organización de métodos. Y tiene que ver con otros temas administrativos. Entonces, en el paradigma tradicional, zapatero a sus zapatos, lo que impide también a su vez la comunicación y la corresponsabilidad. Entonces, el señor de personal o el señor de presupuesto o la señorita de abastecimiento solo responde por su partecita. Y perdemos de vista el todo. Entonces, para sacar adelante una licitación pública o un concurso público o para llegar a determinadas metas que me establecen de carga procesal, qué sé yo, de cumplimiento de metas, yo necesito que todo el aparato esté afinado y alineado al cumplimiento de una meta. Pero si yo tengo un modelo burocrático tradicional, poco podré hacer con eso. Y es un poco la lógica de este curso, de esta pequeña exposición. O sea, reflexionar en el sentido que la unidad ejecutora como mecanismo de trabajo tiene que responder a un modelo burocrático tradicional, o yo tengo que hacer cambios fundamentales para que ese modelo burocrático tradicional se transforme en otro que me permita lograr resultados. Ese es un poco el tema y la reflexión que hay detrás de esta exposición. O sea, ¿y qué cosa tengo que hacer? ¿Qué cosa tengo que hacer? Porque ese es el tema de la agenda. ¿Qué tengo que poner en la agenda? Y vamos a incidir sobre eso, si ustedes lo tienen a bien. Entonces, ¿qué otras características tiene el modelo burocrático tradicional? ¿No es cierto? Ya decíamos comunicación formal, ya decíamos jerarquización, ya decíamos el tema del culto a la norma, el objetivo de cumplir con las normas. La otra característica que resalta del modelo burocrático tradicional también es que este modelo está absolutamente protocolizado, formalizado, procedimentalizado, vamos a decirlo así, que es una palabra que sí o no está reconocida, ¿no? Por ¿qué significa eso? Nadie hace nada
más allá de los procedimientos establecidos. Si el procedimiento no lo dice, no lo hago. Porque el burócrata tradicional pregunta, ¿y dónde dice que tengo que hacer esto? Y si no lo dice, no lo hago. Entonces, ahí hay un elemento también interesante. O sea, quien habla así es un burócrata tradicional, porque la norma tiene que decirlo todo. Hay pobrecitos si la norma no lo dice. Obviamente, los que estamos formados jurídicamente, apelamos a los principios generales del derecho. Y así como hay principios generales del derecho, hay principios del derecho administrativo peruano, también hay principios en materia presupuestal y financiera. La 28102 y la 28411 son normas, una la Ley Marco de Administración Financiera, que vamos a alcanzarle un CD, un paquete normativo, que ustedes lo van a tener a su disposición. La Ley Marco de Administración Financiera y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establecen y consagran principios que están asociados, que tienen vasos vinculantes con los principios de derecho administrativo y los principios generales de derecho. Ejemplo, el principio de legalidad, que es absolutamente importante en este tema. Ahora, entonces, esta característica de todo protocolizado, ¿qué hay detrás de eso? Para el paradigma tradicional, nadie tiene que pensar. Todo está escrito. En consecuencia, recibido un input, lo que tienes que hacer es iniciar la maquinaria, el funcionamiento de la maquinaria, para lo cual tú debes observar determinadas reglas y pasos a seguir. Hoy eso lo vemos especificado en los MAPROS. ¿Qué son los MAPROS? Los manuales de procedimiento. Pero imagínense, por ejemplo, los procedimientos que tiene una oficina de asesoría jurídica. Porque a una oficina de asesoría jurídica llega una consulta, el abogado de turno evalúa, realiza el análisis del caso, formula sus conclusiones, sus recomendaciones y evacúa un informe, ¿no? Ese es todo el procedimiento. Se recibe, se analiza, se elabora informe, se remite al área consultante, vamos a decirlo así. Entonces, es un procedimiento pequeño. ¿Qué valor público le agrega a la institución? La institución ahí no gana nada con ese procedimiento en realidad. Los modernos enfoques de gestión pública ya no va al procedimiento, sino va a la persona. Lo que interesa es la calidad, la expertise que tenga ese abogado. Porque si se absuelve la consulta y después se pide ampliación de la consulta, es que ese informe no ha cubierto todos los aspectos que se ha requerido o no ha incidido en el foco de la consulta. Entonces, mientras que el modelo burocrático tradicional, respetando el procedimiento, lo es todo. En el enfoque moderno o las nuevas tendencias, el tema es lograr eso que se llama valor público. El public value, porque es un concepto acuñado en el public management, que es las escuelas que tienen que ver con gestión pública anglosajonas, y ese es también un elemento que podrían ustedes revisar, que es muy interesante. O sea, los esfuerzos para salir de la camisa de fuerza del modelo burocrático tradicional se ha dado en países anglosajones y no en latinos. ¿Por qué? Tal vez sea, y eso lo explican los expertos, la ciudadanía está mejor informada, capacitada y exigente, exige más. Entonces, no se agota con algunos temas del paternalismo tradicional, ¿no es cierto?, que caracteriza a nuestras administraciones públicas, sino hay un ejercicio de ciudadanía y otras instituciones que se han desarrollado con mayor fuerza. Entonces, si ustedes buscan en internet, por ejemplo, New Public Management, que es nueva gestión pública, que es el concepto en castellano, podrán encontrar grandes esfuerzos por desatar un proceso de cambio de lo que es el modelo burocrático tradicional. New Public Management o nueva gestión pública. Sobre eso también vamos a conversar enseguida. Entonces, este modelo burocrático tradicional es absolutamente protocolizado. Si no hay protocolo, entonces ahí hay un problema. No está el procedimiento. En muchos casos, por ejemplo, se tiene que aprobar el procedimiento para poder resolver un problema. Y ustedes saben que muchas veces la gente no espera. Ahí
nos movemos entonces en un proceso de tránsito entre un paradigma y otro que voy a presentar a continuación. Pero también el modelo burocrático tradicional tiene otra característica, que lo cita muy bien el PRODEP, P-R-O, PRODEP, D-E-B grande. El PRODEP, que ustedes lo van a escuchar mucho, porque entiendo que también está incidiendo en el Poder Judicial y en la reforma del Poder Judicial, el PRODEP es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. El PRODEP postula o establece o identifica que el modelo burocrático tradicional está concentrado en productos, pero no en resultados. Si ustedes revisan, el burócrata tradicional se deleita con el cumplimiento del POI. Bueno, toda la administración pública es jerga, ¿no? POI, PIA, PEI, PECEL, ¿no? Vaya usted a saber qué cosa es eso, ¿no? El POI es el Plan Operativo Institucional. Entonces, en el Plan Operativo Institucional yo digo, este año voy a tener una producción de tantos expedientes, de tantas resoluciones, de tantos informes, de tanto, ¿no? Como si a lo mejor pues el ciudadano de a pie comiese o resoluciones o disfrutase o se sienta beneficiado por informes, ¿no? El ciudadano lo que espera es en qué me beneficia la actuación del Estado. Eso es lo que espera el ciudadano. Pero para la burocracia tradicional, su foco es cumplir con lo que ha programado. Y si ustedes revisan la evaluación del plan operativo de cualquier entidad pública, no me refiero al Poder Judicial, porque no he revisado los planes operativos del Poder Judicial, menos sus evaluaciones, van a ver que todos los planes operativos hay un cumplimiento del 100% o más. El presupuesto, indicador de eficacia 1, todo está muy bien, las evaluaciones presupuestarias, las evaluaciones del plan operativo, el cumplimiento de las metas estratégicas. Sin embargo, cuando uno conversa, me dicen, la cosa no puede estar peor. ¿En qué quedamos? Tu plan operativo, tu evaluación me dice que está todo perfecto, pero la realidad es diferente. Tiene que ver mucho con este enfoque también que tenemos el Sistema Nacional de Control, ¿no? El Sistema Nacional de Control tiene un paradigma burocrático tradicional. O sea, solamente tiene el énfasis en el control de la legalidad, pero no en el control de la gestión. Oiga, señor, ¿usted no se da cuenta que ahora hay más justicia para los peruanos? O sea, hay más acceso a la justicia para los peruanos. ¿Usted lo puede ver eso? Y se está preocupando que no cumplí con remitir en el plazo establecido el día 20 a la información del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Nos debatimos en eso. Sin embargo, no se advierte el enorme esfuerzo que se realiza en materia de administración justicia, en materia de servicios de salud, de educación, de programas sociales. ¿Por qué? Porque inclusive el mismo aparato y normatividad del Sistema Nacional de Control tiene un gran sesgo, burocrático tradicional. Pero estamos en una época de cambio, porque se están introduciendo reformas por efecto de la ley, y esta sí es un tema que debiera revisarse, la ley 27658. La ley 27658 es la ley marco de modernización de la gestión del Estado. Tiene un reglamento y en esa se establecen los criterios fundamentales de reforma en la gestión del Estado. Y el objetivo fundamental, que ustedes lo pueden apreciar en el artículo 4º, 5º de la ley, es que se pretende lograr un Estado al servicio del ciudadano. ¿Por qué? Miren ustedes el cambio. Bueno, un Estado al servicio ciudadano tiene sentido, ¿no? Pero es exactamente todo lo contrario al modelo burocrático tradicional. En el modelo burocrático tradicional, el funcionario público responde frente a la autoridad, frente a la jerarquía. En esta ley lo que estamos diciendo es el aparato público responde al ciudadano. Obviamente, para los no entendidos en esta materia, que es jurídica, pero también es de gestión pública, ese es un cambio fundamental. Yo no rindo cuentas a mi superior. Sí hay un deber funcional, obviamente, no estoy cuestionándolo. Pero el aparato público se debe no a la autoridad,
se debe al ciudadano. Y eso por efecto de otra corriente muy interesante y muy importante que se llama principal agente, la teoría del principal agente, que también es un criterio que se está manejando en la reforma de la gestión pública en el Perú. Fíjense ustedes hasta ahora, desde el punto de vista académico, cuántas teorías estamos tomando, cuántos enfoques estamos tomando. La teoría del principal agente, la teoría del valor público, acabo de mencionarla. Para subrayar el concepto de valor público, este enfoque lo que pretende es constatar que el ciudadano realmente siente un beneficio por parte del Estado. O sea, es al revés. O sea, no es lo que yo le doy al ciudadano, es mirar lo que el ciudadano espera de mí y lo que el ciudadano siente que yo estoy haciendo. Lo explico con un ejemplo muy interesante, este concepto de valor público, porque del concepto de valor público, señores magistrados, señores profesionales, equipo administrativo, se ha desarrollado otro concepto que es interesantísimo, que recién se está aplicando acá en nuestro país. Se llama marketing público. Marketing público. Obviamente no es hacer propaganda, ¿no? Sino es de mirar lo que estoy haciendo, lo que entrego al ciudadano y qué mejoras puedo hacer según sus preferencias, ¿no? Es como decir, antes para hacer cualquier transacción en el banco, yo tenía que ir al banco, hacer mi cola, perder tiempo hasta llegar a la ventanilla y hacer la operación. Hoy día lo puedo hacer en internet. ¿Quién siente el beneficio? El cliente. El banco está haciendo sus actividades, las hace. Ha personalizado, ha individualizado, siempre está detectando necesidades de sus clientes o dificultades o costos de transacción. Otro concepto importante, Ronald Coase, con S, Ronald Coase, premio Nobel de Economía, abogado, por cierto, y a mí me encanta esa figura, ¿no? Un hombre formado en leyes, premio Nobel de Economía, y muy interesante su tema, porque en algún momento ya podemos hablarlo en otro espacio. No se sabe si el derecho sale de la economía o la economía del derecho, ¿no? Porque en la economía, punto de equilibrio y la justicia son primos hermanos esos conceptos. Ronald Coase habla de los costos de transacción. Y de lo que se trata también en valor público es de reducir los costos de transacción de la gente para acceder a los servicios del Estado. Por ejemplo, recordemos, los que ya peinamos canas, y me incluyo, por mis 45 años, ¿no es cierto? ¿Cuál era el trámite para sacar la libreta electoral? Por lo menos 3 colas, 3 días diferentes y una pérdida de tiempo. Hoy en día se hace por internet inmediato. Pago mi voucher, me dan mi código, ingreso el código y me dan la fecha que tengo que pasar a recoger mi DNI. ¿Quién se siente beneficiado? ¡Ay, caramba! No tengo que hacer cola, ahora es más rápido. La gente. De eso se preocupa el marketing público. ¿De qué manera puedo hacerle la vida más fácil a la gente? Bueno, esas preocupaciones a las que yo me estoy refiriendo no forman parte de la preocupación del modelo burocrático tradicional. Al modelo burocrático tradicional no le interesa conocer cuáles son las expectativas o si el receptor del servicio está contento o no está contento, lo acepta o no lo acepta. A las nuevas tendencias de gestión pública sí le interesa. ¿Por qué? Porque persiguen valor público, porque el aparato estatal está consagrado al servicio del ciudadano. Dos enfoques distintos. Lo que queríamos con esta introducción es conocer todos o revisar el estado del arte en el proceso de reforma en la gestión pública. En ese estado estamos en este momento, señores magistrados, en este momento. Y es un tema que también concierne al Poder Judicial, y el Poder Judicial ha estado trabajando en este tema. O sea, no le es ajeno. Y en ese esquema
que ya hemos caracterizado, podríamos seguir citando varias características, pero yo creo que es importante identificar el modelo burocrático tradicional. Aparece este concepto de nueva gestión pública, a la cual también me voy a permitir hacer referencia. Porque ustedes lo han visto, lo han leído y de alguna manera influencia en su quehacer institucional. Por ahí, en el año 2000, les llega, hay que elaborar plan estratégico, ¿no es verdad? Después les llega, hay que elaborar PPR, presupuesto por resultados. Y después le dice, para elaborar el TUPA, tienen que aplicar la tabla ASME y el costeo ABC. Y les dicen después, tienen que tener un indicador de eficiencia en la ejecución del gasto. Eficiencia, costeo ABC, empowerment, planeamiento estratégico, balance scorecard, y ustedes dicen participación ciudadana, rendición de cuentas, y les viene presupuesto participativo, y les viene ¿qué? Transparencia, disciplina fiscal, y nos preguntamos ¿de dónde viene todo eso? Porque ni el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la cortesía de explicarnos a qué responde esto. Creo que es un deber de esta docencia que nosotros podamos ustedes contarles a qué responde esto, porque es importante para organizar el tema y para tener claro dónde nos movemos. Y los vamos a remontar a la década de los 90. Como ustedes saben, porque esto de presupuesto por resultados, de gestión por resultados que se ha dado en hablar en los últimos años acá en el Perú, en los últimos 2 o 3 años, ya es un tema de preocupación hace 15 años en el mundo, ¿no? Acá recién nos llega, un poquito con retraso de unos 15 años nos llega al Perú, pero finalmente ha llegado. ¿A qué responde esto? Recordemos que la década de los 80s, 70s inclusive, tiene una característica notable que impacta a los estados, y es los procesos hiperinflacionarios. Las devaluaciones, devaluaciones traumáticas en la moneda. Las grandes ineficiencias que se generan en el aparato público, el sobredimensionamiento del aparato público. La incapacidad de los estados para cumplir con todo lo que habían asumido estados paternalistas. Ese concepto que se acuñala en la década de los 40, el welfare state, el estado del bienestar, como que entró en crisis, porque comienza a reconocerse que el Estado no lo puede hacer todo. O sea, el paternalismo burocrático también entra en crisis. Y en los 90, a inicios de los 90, hay una reunión en Washington, D.C., convocada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, numerosas agencias de financiamiento y especialistas, expertos. Y para esta reunión le encargan a un economista, Williamson, que prepare un paper, un documento de trabajo, para que sirva como discusión de los principales oficiales de programas de estos organismos internacionales. Y Williamson propone, en la base de la reflexión de esta crisis, de este modelo de Estado, él propone 10 medidas. Para sorpresa del propio Williamson, que lo cuenta en sus memorias, esas 10 medidas se convierten en el famoso, y ustedes lo han escuchado y lo han leído, Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue formalizado, pero ante esa propuesta del señor Williamson. Y algunos le llaman a este Consenso de Washington la carta fundamental del neoliberalismo, ¿no? Lo que tiene lo político presente, ¿no? La carta del neoliberalismo, y para otros, los estudiosos de estos temas, preferimos decirle esas famosas reformas del Estado de primera generación. Ojo, y es importante que ustedes, en su calidad de alta dirección, de principales responsables, conozcan este tema. Porque ya no hay reformas de primera.
Estamos avanzando en gestión pública y necesitamos tener un manejo. Lo primero que quisiera comentarles es que estas reformas de primera generación se dieron sobre todo por la preocupación económica. O sea, su sesgo es económico, economicista. Porque pretendían resolver los problemas económicos y de orden macroeconómico que tenían la mayoría de los estados en el mundo. Primera medida que propone Williamson, disciplina fiscal. Disciplina fiscal. Ese concepto aparece claramente. Y nosotros hasta ahora tenemos la expresión máxima de la disciplina fiscal, ¿cómo se llama en el Perú? Normas de austeridad. O sea, la disciplina fiscal tiene que ver con controlar el gasto e evitar que el gasto se oriente a conceptos superfluos. Disciplina fiscal. Otro concepto asociado aparece como equilibrio fiscal. Es decir, los estados no deben gastar más de lo que tienen. Es otra medida del consenso de Washington. Otra medida que aparece es, por ejemplo, el concepto de focalización del gasto. Sí, recordarán del año 94 que aparece la focalización del gasto social. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas en aquella época. Salud para todos, educación para todos, justicia básica para todos. 94, recuerden ustedes. Entonces, ¿por qué había los escasos recursos del Estado? Había que consagrarlo en algunas prioridades. Gasto social. Son 10 medidas las que propone Williamson. Y muchos países lo cumplieron a medias o cumplieron las tareas. Uno de los países que cumplió, porque para más papistas somos nosotros, fue nuestro querido país. Nosotros cumplimos con el decálogo del consenso de Washington. La reducción del Estado, que también era otra medida, supuso, bueno, acá se entendió como el despido masivo de funcionarios públicos. La disciplina fiscal supuso el ajuste estructural, ¿ok? Dios, recuerden ustedes la famosa frase, Dios nos coja confesados o algo así, ¿no es cierto? ¿No? Y eso supuso también un gran esfuerzo de todos los peruanos y peruanas para salir adelante. Hoy es el año 2011. Y en este año podríamos hacer una evaluación. Según las últimas cifras de especialistas, el Perú crecerá este año 6,8% como porcentaje. 6,8%. Se había estimado al inicio del año 5,5%, después dijeron 6% y ahora es 6,8%, o sea, casi 7%. Esta cifra, señores magistrados, equipo técnico, es espectacular, porque el mundo está en crisis. El Perú es uno de los 5 países que crece más en el mundo. O sea, el Perú está con China. El Perú está con Corea del Sur. El Perú está con Brasil. Uno de los que crece más en el mundo. Otro dato. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, de la torta del presupuesto público, solo el 25% iba a gasto social. O sea, a salud, a educación, a servicios al ciudadano. Incluyendo también, creo que ha mejorado un poquito el presupuesto del Poder Judicial, ¿no? Un poquito, pero para el próximo año, ¿no? Pero, 25%. Hoy en día, ¿cuánto creen ustedes que se asigna a gasto social? Según las cifras oficiales del proyecto que ya ha sido aprobado, de presupuesto del sector público para el próximo año, es del orden de 47%. O sea, casi la mitad del presupuesto va para gasto social en nuestro país en 2012. Y más o menos así ha sido la cifra o el términos relativos, el porcentaje en este año. Entonces tenemos crecimiento económico, que es innegable,
Desde hace 2 años tenemos una balanza comercial positiva. ¿Qué significa eso? Las exportaciones son mayores que las importaciones, en miles de millones de dólares. Miren ustedes, vendemos más de lo que compramos. Y podríamos ver otros indicadores. El crecimiento de la clase media. También podríamos ver que los espacios urbanos están creciendo y los espacios rurales están decreciendo, ¿no? Si lo quisiéramos ver en perspectiva. Que genera también otras consecuencias, que también impacta en la administración de justicia, por cierto. En el año 2006 tuve la suerte de ser convocado junto a algunos ministros de Estado y el asesor de un ministro, el Banco Mundial con el presidente de la República, convocaba a 4 ministros, incluyendo el ministro de Economía y Finanzas y los sectores sociales, a una reunión de trabajo. Y el banco hizo una especie de exposición y presentó un video, ¿no? Nada de cifras y esas cosas aburridas, ¿no? Presentó un video donde salía un niño con un micrófono, una cámara al frente y una hoja donde había 60 palabras. Una lectura, 60 palabras. El niño tenía que leer esa lectura en 1 minuto. Esa era toda la prueba. Y esa prueba se había hecho en el Perú, en toda América Latina y los países del Caribe. Solamente consistía en que el niño leyera las 60 palabras en 1 minuto. Nuestros niños solo le ganaron a Haití. Todos los demás países estuvieron por encima del Perú. Y la pregunta que saltó, o la reflexión que saltó, Perú, una estrella en macroeconomía. Una estrella, cumplimos la tarea. Tenemos las reservas internacionales más altas. Estamos casi a punto de pagar la deuda externa. Ese mismo país que crece a ritmo asiático solo le gana a Haití. Que lo único bonito que tenía Haití, no sé si alguno conoce Haití, era el palacio, ¿no? Y el palacio se cayó en el último terremoto. Y es un país donde el aceite se vende en bolsitas de marciano y los fósforos se venden por palitos. Ese país actualmente es así. Solo a Haití le ganamos en calidad educativa. Pero le estamos dando más plata a gasto social, entre ellos salud, entre ellos educación. ¿Y cómo es posible que en el mundo de la realidad solo le ganemos a Haití? Otro dato interesante. Somos el país que tiene más muertes maternas. Más muertes maternas. He tenido el honor de formar parte del despacho ministerial de salud 2 veces. Algo conozco del tema. Y de todas las enfermedades que existen, algunas fatales como el cáncer, por ejemplo, algunos tipos de cánceres, porque hay otros cánceres que se pueden remediar o prevenir fácilmente, ¿no? La mortalidad materna no debería existir. Si una mujer, y ojo, ayer he quedado impresionado con esta señora que ha muerto por un tema de hemorragia en Lima, donde está la oferta de salud más grande del Perú. De los 777 establecimientos de salud, puestos de salud a nivel nacional, la distancia promedio entre el puesto de salud y el centro de salud es el establecimiento que puede resolver una hemorragia materna, es de 4 horas promedio. Yo puedo salvar a una mujer con hemorragia dentro de las 2 horas de producida. Si la atiendo entre las 2 horas, esa mujer se salva, porque hay un procedimiento que hay que hacer. La mayoría de puestos de salud distan en tiempo del centro de salud 4 horas. Es decir,
Una mujer en este momento que tiene hemorragia, no hay que llamar al médico. ¿A quién hay que llamar? Al cura. Hoy en el Perú. Hoy en el Perú. Ayacucho, que es una tierra al cual tenemos mucho cariño, mucha estima, tiene ahora la más alta tasa de mortalidad materna. 16, hasta donde yo vi el último ASIS, que es el análisis de la situación de salud. 16 muertes maternas. Una de ellas me impresionó muchísimo y me prometí que en mi cátedra iba a mencionar ese ejemplo como si fuera un San Benito, porque me parece el más digno, por, entre comillas, ejemplo del modelo burocrático tradicional. El caso de una mujer que fue referida de un establecimiento al hospital de Ayacucho y muere en la puerta de ingreso, mientras que los familiares discutían con los profesionales asistenciales de turno si se admitía o no a la mujer porque no había venido con su papel de referencia. El hospital no podía admitirla porque no había traído la hoja de referencia, que es un documento que autoriza trasladar a un paciente de un establecimiento al hospital. Deben haber tenido una acción de control, ¿no? Y deben haberle dicho, ¿por qué tú has admitido a este paciente que no tiene hoja de referencia? Y deben haberlo suspendido. Entonces el personal le dijo a los familiares, yo no puedo aceptar a la señora porque no tiene hoja de referencia y no quiero que me sancionen otra vez. La mujer murió en la puerta del hospital porque no tenía papel de referencia. Administrativamente el personal del hospital funcionó perfectamente o no. Cumplió con la regla, con el procedimiento. Pero en la perspectiva de la gestión pública, no fue así. Ese, señores magistrados, señoritas, señoras, ese es el dilema en que nos debatimos en la actualidad cuando hablamos de este proceso de transición de un modelo burocrático tradicional a un modelo de gestión para resultados. Entonces, ese decoupling, como dirían los ingleses, ese desajuste que hay entre el mundo de las ideas y la realidad, se expresa en varias cosas. Y entonces, nosotros podríamos seguir con los ejemplos. Se habla mucho de desnutrición y a nosotros pues nos parece desnutrición, bueno, desnutrición, no comen. Pero desde el punto de vista médico, ustedes deben de saber que el cerebro humano se forma en los primeros 3 años de vida. Si ese niño no está adecuadamente nutrido, el cerebro no se va a formar como debe ser. Cuando sea adulto, si va a tener una clase de presupuesto público, unidades ejecutoras, puede quedarse dormido en la mañana. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se alimentó bien cuando era niño, ¿no es cierto? Puede tener problemas de concentración, así lo llevemos a Harvard, no va a poder aprender. 20% de niños de nuestro país en este momento son desnutridos y un 5% tienen desnutrición crónica en este momento. Y yo nunca voy a olvidar, porque fui director de un proyecto de Unión Europea y trabajamos en los lugares más pobres de nuestro país, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, cuando hicimos un piloto en el tema de nutrición. Y tomamos un pueblo, porque en la gestión de programas sociales hay grupos de control, ¿no? Un pueblo intervenimos y otro pueblo comenzamos a comparar el estado de salud de aquí con el estado de salud de acá. Y entramos con niños de 0 a 3 años para alimentarlos adecuadamente. Tengo una foto, tal vez no sé si mañana es también el curso. Tengo una foto donde sale la niña de 5 años intervenida y una niña del pueblo del frente no intervenida. Y yo creo que ese es el rostro de la desigualdad en nuestro país. La niña intervenida, contenta, los ojitos felices, brillantes, más alta.
la línea no intervenida, bajita, triste, ojerosa, ojitos apagados. Ese es el rostro de la desigualdad en nuestro país. Y obviamente los podemos guiar por una foto o los podemos guiar por una autoridad, como es el señor, y los invito a que ustedes apunten su nombre, Bernardo Klicksberg. Klicks, todo con K, ¿no? Como click, con K, Klicks, S, Berg, ¿no? Como Nuremberg, Bernardo Klicksberg. Él es una autoridad en estos estudios económicos sobre la relación que hay entre crecimiento y desarrollo. Es más, Bernardo es uno de los discípulos de otro premio Nobel que ha demostrado que el desarrollo se logra apostando por la salud y la educación. El señor se llama Amartya Sen, con S. Amartya Sen, de origen hindú, quien ha demostrado científicamente que el desarrollo no hay otro camino que se apueste por la salud y por la educación. En consecuencia, Bernardo Klicksberg aplica en su estudio un indicador económico, un coeficiente económico que se llama coeficiente de Gini, G-I-N-I, coeficiente de Gini. Y nos dice que América Latina es el continente más desigual en el mundo. ¿Qué mide el coeficiente de Gini? La concentración de la riqueza o la distribución de la riqueza. América Latina es el continente donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Entonces, los ricos y los pobres están en América Latina distanciados. En los países desarrollados están más pegados al centro. No hay mucha diferencia. Los países nórdicos, ¿no?, están casi cerca, muy cerca. Pero en América Latina la distancia es representativa, es sustancial. Imagínense ustedes, a ver, adivinemos, ¿qué país en América es el más desigual? Siendo que América es el más desigual del mundo, ahora miremos dentro de América. ¿Cuál es el más desigual? ¿Cuál creen que es? Nuestro querido país. Nuestro querido país es el país más desigual en América Latina. O sea, el presupuesto tiene tres funciones desde la teoría económica. De la perspectiva jurídica hay un derecho presupuestario, que es un tema que conocemos muy bien, ¿no? Pero de la perspectiva económica tiene tres funciones. La función de estabilización, que es una función macroeconómica, disciplina fiscal, equilibrio fiscal, todo ese tema. La función de asignación, que es ese proceso mediante el cual yo priorizo y aplico escasos recursos en unas metas que considero importantes. Y tengo la función de distribución. El problema está en la asignación, pero fundamentalmente en la distribución. Distribución. Así tenemos cosas raras, ¿no? Cajamarca, que tiene importantes ingresos por canon y que es el departamento cuya población tiene el más alto porcentaje que no tiene acceso a agua potable y a saneamiento básico. A pesar que tienen canon, pero por montones. O es el departamento que tiene más niños desnutridos. Esa contradicción, ¿por qué se da? Si ustedes revisan la evaluación del plan operativo y el presupuesto de esas instituciones que están en Cajamarca o en otros lados, van a ver que todo está ok, todo está uno, todo está perfecto. Pero si miramos la realidad, hay muchas cosas para reflexionar. Entonces, la crítica que se hace a esas reformas de primera generación es que tienen solamente un sesgo economicista, pero no social, pero no vinculado al desarrollo. Ese es el tema. Y a partir de esa reflexión aparece un esfuerzo que he mencionado que se denomina nueva gestión pública, con dos vertientes.
yo quería explicarles eso, compartir eso, para poder ubicar muy bien el contexto en que voy a formular las otras consideraciones de este curso. Bueno, la unidad ejecutora, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con todo esto. No depende de ver la figura administrativa, que es muy sencillo, solamente hay un artículo en la ley general. Depende que ustedes, que tienen la responsabilidad de la gestión de una corte superior, entiendan que es un mecanismo, pero que se inscribe ¿en qué modelo? ¿En uno burocrático tradicional o uno que pretende lograr valor público? Y tienen que conocer las herramientas que tienen. Entonces, sistematizando, y acá me refiero a varios estudios sobre nueva gestión pública, y con mucho gusto en las separatas que se están distribuyendo o quiero distribuir, no sé si me puede ayudar. No sé si me pueden ayudar, sí. Olvidaba entregarla. Un poquito emocionado. Ahí hay un correo electrónico también para cualquier tema que ustedes deseen profundizar. Hay mucha bibliografía que tenemos y que puede alcanzarse. Ahora, son dos grandes vertientes, por favor, en las cuales se ha intentado superar este paradigma tradicional. Una vertiente que se llama la corriente neoempresarial, sí, así se llama, corriente neoempresarial, y otra corriente que es la corriente neoinstitucional. Ojo, corriente neoempresarial, corriente neoinstitucional. ¿Por qué quisiera que ustedes tuvieran esto bien claro? Porque es como una especie de caja de herramientas. Ustedes pueden tomar algo de esta corriente o algo de esta otra corriente para construir su modelo de gestión. La corriente neoempresarial es aquella fundamentalmente que toma, toma prestado esas herramientas del sector privado y lo incorpora a la gestión pública. Por ejemplo, el sector privado ha trabajado el tema del costeo ABC, lo incorpora a la gestión pública. El sector privado ha trabajado el concepto de planeamiento estratégico, lo incorpora a la gestión pública. El sector privado ha trabajado el concepto de empowerment, empoderamiento, lo ha trasladado a la gestión pública. El sector privado ha trabajado el enfoque de calidad, mejora continua de la calidad, se ha trasladado a la gestión pública. El sector privado ha trabajado el tema de teoría de colas, ¿no? Y atención al cliente o servicios de postventa, se ha incorporado a la gestión pública. El sector privado ha trabajado el tema de e-business, se incorpora a la gestión pública como e-government, ¿no? Entonces hay toda una corriente que quiere incorporar estas herramientas. ¿Por qué? Para ganar en eficacia, eficiencia y economía. Ojo, para mejorar los niveles de eficacia, eficiencia y economía. Es decir, los tres criterios de desempeño que vienen desde las primeras reformas. La reforma de la primera generación está orientada a lograr un Estado más eficiente, con mayor economía y más eficaz. Y hay otra vertiente, de ahí ustedes pueden encontrar varias normatividad. Yo estoy organizando en el CD, que voy a entregar recursos humanos para que se pueda distribuir, las leyes que se han dado en base a este enfoque neoempresarial y también las leyes que se han dado en el Perú sobre el enfoque neoinstitucional. ¿Y cuál es el enfoque neoinstitucional? Parte de un diagnóstico que ustedes lo pueden ver, revisar en cualquier maestría de administración o de gestión pública, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental del Estado? O el problema fundamental para la gestión pública, para el que quiera hacer gestión pública. El problema fundamental es que la gente desconfía de lo que hace el Estado. Ese es el problema fundamental, la desconfianza. O sea, el aparato público tiene un problema, y es que la gente no cree en el aparato público. Para muchos todavía, en la actualidad, nosotros, yo me incluyo porque también soy funcionario público en ejercicio, soy gerente de una oficina de planeamiento y presupuesto. O sea, no solamente estoy en la academia,
hago gestión pública y sé lo que es eso, y un área tan complicada como es planeamiento y presupuesto, con un presupuesto de casi 250 millones de soles, ¿no es cierto? Para el que hace gestión pública, acá hay retos fundamentales. ¿Y a qué vamos cuando hablamos entonces de este nuevo modelo, de esta institucionalidad, de esta corriente neoinstitucional? Si el problema es la desconfianza, es porque se da por algunas razones, por algunas causas. Quedé muy impresionado, hace unos 5 años atrás leí una encuesta en los Estados Unidos, de una encuesta sobre percepción del sector público norteamericano. Lo primero que la gente quería saber era, ¿qué hace el Estado por mí? Porque hasta ahora la gente no sabe qué hace el Estado por ellos. No sabe, no lo sabe. Ni siquiera sabe cuáles son los servicios que prestan las entidades. Es más, mucha gente, autoridades, recién se entera, por ejemplo, que hay una bolsa de trabajo para jóvenes en el Ministerio de Trabajo, al cual pueden acceder. No saben. O preguntaría a ustedes, ¿ustedes saben qué grifo vende la gasolina más barata y dónde está ubicado? ¿Saben que hay un servicio sobre eso en la página web de Ocinermil? Pues ustedes pueden entrar a la página web y ver el grifo que tiene la gasolina más barata, de buena calidad, o sea que está supervisado por los Ocinermil, y el lugar, ni siquiera nosotros sabemos. Yo lo sé porque he asesorado a Ocinermil, el organismo regulador. No lo sabemos. La gente no sabe lo que hace el Estado. Entonces, esta corriente neoinstitucional lo que busca es acercar al Estado con la sociedad. Y son los que proponen, por ejemplo, transparencia. ¿No? Son los que proponen transparencia. O sea, la gente tiene que enterarse de lo que hace el Estado. Si la gente sabe lo que yo hago, hay más confianza, ¿no? Se reduce la desconfianza. Claro que en nuestro querido país hemos predicado la transparencia, pero ¿qué es transparencia? Publicar en el diario oficial del peruano el plan anual de contrataciones. ¿Y qué cosa publicamos? La resolución que aprueba el plan de contrataciones. Eso es una sacada de vuelta a la transparencia. O nos dicen, en el portal web de la institución tiene que estar consignado el presupuesto institucional. Entonces en el portal web ponemos una cosa que para el ciudadano común, ¿qué será, no? Cadena 2.1.2.23.11.112. Esto, ¿Qué es eso? De acuerdo a la estructura funcional programática aprobada mediante tal de código 003-004, ¿qué es eso? Entonces, tal vez con la transparencia estamos confundiendo que aclarando. Y esta corriente también habla de otra cosa. Habla de que el ciudadano no puede ser considerado porque hay un minimalismo en el trato al ciudadano. Por ejemplo, para la SUNAT el ciudadano es contribuyente. Para un programa social el ciudadano es beneficiario. Para una entidad de servicios públicos el ciudadano es usuario. ¿No es cierto? Para la Policía Nacional de Perú el ciudadano es intervenido. U occiso, ¿no? Para el ciudadano pobrecito, o es usuario, beneficiario, ¿no es cierto? Cliente, algunos dicen nuestros clientes, ya estamos estabilizados. Esta corriente dice, lo reduzcamos al ciudadano a la mínima expresión, porque no solamente tiene derechos, sino tiene deberes. Y su deber también es construir desarrollo. Por eso es que se habla de participación ciudadana. Ahí hay una reflexión desde el punto de vista jurídico también que es muy interesante, porque en nuestra Constitución, no sé si hay magistrados vinculados al tema constitucional aquí presentes, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, la Ley de Participación Ciudadana, la 26.300, te contempla varias modalidades de participación ciudadana, ¿no es cierto? Pero se olvida de la cogestión, que es una modalidad de participación ciudadana, ojo. O sea, hoy en día se hace cogestión. Artículo 117 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Cogestión, comité de gestión. ¿Qué cosa es? La comunidad
y el aparato público trabajando en conjunto. Uno pone la mano de obra y el otro pone los materiales. O núcleos ejecutores del FONCODES, ¿no es cierto? Le entregamos la plata a la comunidad, a la iglesia, a la organización social de base para que construya algo. Esa es cogestión. Y se ha demostrado que eso es más eficiente. Esa modalidad de participación ciudadana no está admitida en nuestra Constitución. Miren ustedes. Sin embargo, hay un par de leyes que lo están haciendo así sueltito. Tenemos que mejorar ahí, por ejemplo. Imagínense ustedes, nos movemos así. Y la participación ciudadana se ha traducido en el Perú. Por ejemplo, en la fase de toma de decisiones, presupuesto participativo. En la fase de control de la gestión pública, ¿cómo se llama? Comités de vigilancia o se llaman consejos de coordinación local, distrital, provincial, regional que existen en nuestro país. Entonces, además, se habla de esta corriente, habla de la famosa ética en la función pública. Traducida en nuestro país por la ley 27815, el Código de Ética de Gestión Pública. El Código de Ética de Gestión Pública nos habla de la ética en la función pública. O sea, no solamente cumplo con funciones, sino también tengo deberes. Honestidad, probidad, etc. Entonces, eso conforma, vamos a decirlo así, el contexto cuando hablamos de gestión pública y cuando hablamos de unidad ejecutora. ¿Qué les parece? Y ahora, ¿y la unidad ejecutora qué cosa es? Porque a eso nos tenemos que referir. Porque un pliego, unidad ejecutora, yo quisiera lanzar una primera definición, que es técnica y jurídica a la vez. Es un órgano desconcentrado. La unidad ejecutora es un órgano desconcentrado. Y ahí hay un elemento clave, órgano y desconcentrado. Cuando hablamos de órgano, estamos hablando de una dependencia que está creada en la estructura orgánica aprobada para una institución, que está considerada expresamente. Hay una relación ahí. Órgano será la presidencia de la Corte Superior. Órgano será la gerencia de administración, o como quiera que se llame, es equivalente. Órgano será... Entonces, esos son los órganos. Los que están considerados en la estructura orgánica, vale decir, lo que están en el reglamento de organización y funciones. Olvidaba, y estaba en el tintero, mil perdones, esa encuesta del sector público norteamericano también decía lo siguiente. ¿Saben lo que pedía la gente, el ciudadano común en Estados Unidos? Yo creo que lo pide a gritos también el ciudadano común acá en el Perú. Quiero entender a un funcionario público. Yo estoy seguro que más de un presidente de Corte Superior debe haber hecho un esfuerzo casi inhumano o celestial para entender a su presupuestólogo o su presupuestífero, ¿no? Porque hay dos tipos, presupuestólogo o presupuestífero, ¿no? Ese que viene y te dice, mire, señor presidente de Corte Superior, de acuerdo a mi estructura funcional programática, tiene que plantearse una modificación a nivel institucional, ¿no es cierto? En las genéricas 245, fuente de financiamiento 08, rubro tanto, aprobada por la asociación directoral tanto, y te dice un versículo, capítulo, y uno dice, ¿qué me dijo? Y después dice, de acuerdo al TUPA, POI, PIA, PECEN, no se tiene que implementarse eso, porque si no, el PAP, el CAP y el ROF, que todo parece POF, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos decía, al funcionario público no lo entiendo. Porque tenemos una jerga incorporada que el ciudadano común no entiende ni lo que hablamos. Nada. Es más, nosotros podemos comunicarnos tranquilamente y un ciudadano no se entiende nada. En otras palabras, yo puedo entender a un chino que a un funcionario público, ¿no? Que es una cosa bien grave. Entonces, les cuento y les confieso que en mi práctica he tratado de desprenderme del lenguaje administrativista para tratar de ser más claro. Porque si
el funcionario público con el que menos tiene que hablar es con la gente con la que trabaja. O sea, hay una comunicación, hay niveles de comunicación. Pero fundamentalmente estoy todos los días frente al ciudadano. No voy a decir frente al administrado, pues. Ese sería reducirlo, ¿no? Estoy frente al ciudadano todos los días. Y si el ciudadano es el principal, yo tengo que hacer un esfuerzo para que este señor me entienda. Si no, no va. Es como le digo a los presidentes de gobiernos regionales. Su visión de desarrollo, lograr que la región tenga desarrollo sustentable, con rostro humano, ordenada territorialmente, con iniciativas de clase mundial y respeto al medio ambiente y todo lo demás. Son conceptos importantísimos. ¿Qué cosa es? Y les pongo un ejemplo, ¿no? Moisés, allá en Egipto. La Biblia tiene excelentes ejemplos de gestión pública, por cierto. Ojalá hubiera tiempo para comentarles. Excelentes, deliciosos ejemplos. Pero Moisés, si le hubiera dicho a los israelitas, vamos a la tierra prometida con desarrollo sustentable, rostro humano, respeto al medio ambiente y ordenamiento territorial y una gestión pública de calidad enfocada en resultados, ¿qué hubieran hecho los israelitas? Escucha, este está loco, qué cosa ha consumido, ¿no? ¿Qué cosa dijo Moisés? Vamos a un lugar donde mana leche y miel. Clarito. ¿Nosotros hacemos el esfuerzo por comunicarnos o no? ¿O miramos hacia adentro? Ojo, tal vez el reto fundamental es reducir la desconfianza. Dicho de otro modo, esforzarnos en desarrollar un modelo de gestión enfocado en el ciudadano. Ese es el reto. Y ahora cuando hablamos de unidad ejecutora y cuando hablamos de órgano, esta dependencia, esa estructura orgánica, la unidad ejecutora entonces será alguna instancia de esa estructura orgánica. No es que es otra. Alguien, alguna dependencia, la gerencia de administración, tal otra gerencia, asume el rol, el papel, las atribuciones de una unidad ejecutora. En otras palabras, cualquiera puede ser unidad ejecutora, pero hay que asignarlo claramente. Eso lo voy a desarrollar luego. Pero hay otra palabra que se llama desconcentración. Y aquí sí tenemos que hacer un subrayado. Porque hay otra que se le parece, que es descentralización. Ya. Descentralizar no es igual que desconcentrar. Entonces, la pregunta es, primero, ¿qué cosa es descentralizar? ¿Qué cosa es desconcentrar? Y lo otro es preguntarnos cuál es la diferencia, ¿no? Porque eso es lo importante. Voy a empezar por descentralizar. Descentralizar es transferir poder, competencias y funciones. Es transferir poder, competencias y funciones entre niveles de gobierno. Niveles de gobierno. Ese es descentralizar. También pudiera ser descentralizar, transferir poder, competencias y funciones a otras entidades con personería jurídica. A otras entidades con personería jurídica. Por ejemplo, en el primer caso, cuando hablamos de, por ejemplo, la atención primaria de la salud, eso ha sido transferido a nivel regional y a nivel de gobiernos locales. O sea, ha pasado a nivel de gobierno regional, que es una instancia intermedia, estadual, vamos a decirlo así, o cuasi estadual, y a un gobierno, a un nivel local. Pero también puede pasar que en un mismo sector, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, una atribución o una competencia del ministerio la pase a una OPD, un organismo público descentralizado. Porque ese organismo público va a ejercer una competencia y una función que antes la tenía el sector. ¿Pudiera ocurrir lo mismo en el Poder Judicial o no? O sea, ¿la Corte Superior tiene personalidad jurídica distinta a la sede central del Poder Judicial? No.
El Poder Judicial tiene una arquitectura diferente, unívoca, unísona. Entonces, la descentralización es eso. ¿Qué cosa es la desconcentración? La desconcentración es otorgar poder, autonomía administrativa a determinadas instancias al interior de la organización. Al interior de la organización. O sea, la capacidad para resolver, para responder, para decidir, pasa del centro, de la alta dirección, a instancias intermedias o aún a instancias de primera línea. Pero dentro de la organización. Entonces, si antes el único que aprobaba el plan anual de contrataciones era el presidente de la Corte Suprema, ahora lo pueden hacer los presidentes de Cortes Superiores. ¿Eso qué significa? Desconcentrar. La modalidad, delegación de funciones. Entonces, para efectos de orden jurídico administrativo, basta revisar la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. Hay varias modalidades para transferir de una u otra manera ese poder administrativo, ¿no? Por ejemplo, la delegación de firma, el encargo de gestión, la desconcentración. Hay 5 modalidades de ese tipo. Pero ahora solamente queremos hablar de la desconcentración. Entonces, ¿qué significa desconcentración? Autonomía administrativa y funcional. Que se delega en instancias intermedias o básicas de una estructura orgánica. También puede, excepcionalmente, delegarse a algún estamento, por ejemplo, comisión de trabajo, aún a una persona, ¿no? En ciertos casos. La diferencia fundamental entre la descentralización y la desconcentración es que la descentralización supone transferir poder, funciones de administración de una entidad a otra, que tienen personerías jurídicas distintas. En la desconcentración solo juega dentro de la persona jurídica de derecho público. Solo se da al interior. Esa es la gran diferencia. Con eso ustedes pueden distinguir cuándo hay descentralización y cuándo hay desconcentración. Desconcentración entonces será al interior de la persona jurídica, no tocas otra persona jurídica de derecho público. En la descentralización sí, o a otro nivel de gobierno o a un órgano público descentralizado. Esa es la gran diferencia. Ahora sí, vamos un poquito más allá. ¿Cuántos tipos de desconcentración hay? Eso es lo que no se conoce mucho acá en el Perú, pero es importante que ustedes lo sepan. Hay una desconcentración de orden administrativa y hay una desconcentración de orden operativo. También es el otro tema. Ah, sí, sí. Ustedes como presidente de Corte Superior, por ejemplo, si la tienen clara, en algunos casos puede ser administrativo y en otros casos puede ser operativo. Depende. La administrativa, existe o compromete la delegación de la capacidad de decidir en el ámbito administrativo. Capacidad de decisión en el ámbito administrativo. Por ejemplo, aprobación de bases, de acciones de personal, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Autorizaciones para tal. Mientras que la desconcentración de índole operativo es para que hagan sin pensar. Y ejecute tal operativo, el otro va y ejecuta el operativo. ¿Por qué desconcentración? Porque yo debería hacer, pero le estoy diciendo hazlo tú. Pero solamente opera, ejecuta, no tomes decisiones. Ejecutas el plan que yo te he autorizado, tú lo ejecutas. Yo debería ejecutarlo, pero lo vas a hacer tú. ¿Estamos? Entonces, en el otro tema, la desconcentración administrativa, el otro tiene la decisión. El otro arma el plan y lo ejecuta. Hay una distinción fundamental.
u operas o administras. Por ejemplo, un caso concreto acá en el Perú es cómo se ha hecho la descentralización, entre comillas, del sector de educación. El Ministerio de Educación, entre comillas, ha descentralizado la educación a ciertas municipalidades piloto. Claro que todo ese proceso está revirtiendo. O sea, ya no va a haber más descentralización porque ha habido muchos problemas, inclusive legales, inclusive temas que han ido al Poder Judicial ahorita, ¿no? Ahora con un retroceso, la chamba no se justifica en ese tema, ¿no? Porque hay un retroceso. ¿En qué consistió? Yo le pagaba a los profesores, Ministerio de Educación. Ahora el que le va a pagar a los profesores es el gobierno local. ¿Eso es descentralización? No. Es desconcentración operativa. No paga acá, paga allá. El gobierno local toma decisiones, el gobierno local incide en la currícula, el gobierno local decide qué cosa hay que comer. No. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando? Si no hay capacidad de decisión administrativa y solamente tengo que pagar cheques o girar cheques y pagar, eso es operativa. Pero son dos modalidades en que se expresa la desconcentración. Entonces ahora regresamos al concepto. Creo que ya es más claro. ¿Qué cosa es una unidad ejecutora? Es un órgano o conjunto de órganos que tienen autonomía administrativa o tienen un mandato operativo. Eso es la unidad ejecutora, como concepto de orden jurídico administrativo. En consecuencia, si es órgano desconcentrado, la unidad ejecutora no tiene personería jurídica de derecho público. No la tiene, no puede tenerla. Porque si fuera una persona jurídica de derecho público, sería descentralización, ¿no? Una unidad, un organismo descentralizado, pero no una unidad ejecutora, no un órgano desconcentrado. Entonces, de la perspectiva o en razón a su naturaleza jurídico-administrativa, no es una persona jurídica de derecho público. Y además por lo siguiente, que es un tema elemental, que ustedes lo conocen perfectamente, es principio de legalidad. Solo por ley se crean las entidades públicas. ¿Y la unidad ejecutora se crea por ley? No. Basta una decisión del titular del pliego. No sé si en este momento sea propicio para el coffee break o... ¿sí? Entonces, para cerrar este tema, es lo siguiente. Es un órgano desconcentrado que cuenta con autonomía administrativa, que puede ser cualquier órgano de la institución, cumpliendo con los requisitos que se han establecido, no tiene personería jurídica y otra característica fundamental, no duplica a la organización. Ojo, no la duplica. Ese es un tema fundamental. No es que es otro órgano, sino yo en mi estructura orgánica, yo tengo que decir, esta gerencia va a ser mi unidad ejecutora. Eso es lo que tengo que decir. ¿Estamos? O sea, es un papel que ejerce alguna gerencia. No duplica. No es que yo tengo gerencia 1, gerencia 2, gerencia 3 y mi cuarta gerencia, entre comillas, es mi unidad ejecutora. No es así. No la duplica. No se superpone. Es un papel adicional, ¿no?, que se ejerce por alguna gerencia. Eso es muy importante. Y entonces, con eso entendemos que la unidad ejecutora es un mecanismo. ¿Para qué? ¿Por qué, al final, y los dejo con esta reflexión, por qué se han inventado las unidades ejecutoras? Era el año de 1996 y yo estaba en el presupuesto público del MEF y nos encargan, no sé si ustedes conocieron al señor Juan Muñoz, que fue director nacional del presupuesto público, con él trabajé muchos años, ya no está aquí en este mundo, pero siempre tengo unas palabras para él. Juan me encarga que prepare una propuesta
donde incluyamos el concepto funcional programático, ¿no? Todas las modificaciones que se hicieron en el año 97, que sale la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, todas esas cosas las trabajamos en el 96. Y el equipo del MEF se había entrenado en Brasil, me trae un conjunto de libros, de normas brasileñas o brasileras, como quieran, sobre cómo se organizaba el presupuesto en Brasil. Esto también es bueno que se los cuente, porque eso no se conoce, pero sin embargo ustedes deben tenerlo claro, porque el concepto de unidad ejecutora no cae del aire, viene de algún lado. Lean ustedes la ley, y eso lo pueden ver en internet también, porque el sector público brasileño es un sector muy bien organizado y muy solidario, porque todas las normas y las exposiciones de motivos y sus instrumentos los colocan en la web, o sea, es importantísimo. La ley 4320, ¿no? Ustedes la pueden revisar. Bueno, ahí la ley es con I latina, ¿no? Ley 4320, 4.320. Ahí en esa ley se habla de dos instancias de gestión para efectos del presupuesto. La unidad gestora y la unidad ejecutora. Y yo creo, cuando ustedes ven la primera versión aprobada por el Congreso de la ley 26703, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, derogada, pero casi todos los artículos están en la Ley General por la Ley 28411, o sea, por la nueva ley. En realidad, ahí había unos ajustes. En la primera versión aparece dos instancias en materia presupuestaria: la unidad gestora y la unidad ejecutora. Luego, como no se entendía muy bien qué era la unidad gestora, qué era la unidad ejecutora, vamos a borrar la gestora porque estaba confundiendo a la gente. Hasta ahora nos confunde unidad ejecutora, dicho sea de paso, ¿eh? Entonces se saca, se sustrae, se retira los artículos vinculados a la unidad gestora. Y ahí nos perdemos de algo, ¿no? Porque si alguien ejecuta, ¿quién es el que toma las decisiones estratégicas? Esa pregunta está sin resolver. ¿Quién es? Obviamente, en ese diseño, quien es responsable de la gestión será, en este caso, la Corte Superior, la presidencia de la Corte Superior. Esa debería ser la unidad gestora. Pero ahí nos lleva a otro tema que lo vamos a tratar enseguida porque es un tema muy interesante, muy importante, que es el concepto de gestión, de gerencia y de administración, porque tiene que ver mucho con los niveles de responsabilidad para efectos de unidad gestora. ¿Por qué? Porque hoy día, damas y caballeros, ya no se habla de administración pública, hasta es una mala palabra, ¿no? Ahora todo el mundo habla de gestión pública. Suena más bonito, ¿no? Antes director de administración o jefe de la oficina de administración, ahora gerente de administración. Pero no ha cambiado el nombre nada más. Una vez más, ¿no? Y yo creo que ustedes merecen conocer qué hay detrás del concepto de gerencia pública, porque eso también va asociado a la unidad ejecutora. Bueno, muchas gracias. Vamos al break y regresamos unos 10 minutos, 15 minutos.